¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Askin. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Viviana Wanga. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenia Imbaquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipen. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luisito Apanta. Brillito Apanta. ¿No está? Diego Torres. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. María Villacrés. María Villacrés. ¿No está? Carla Villamar. Carla Villamar, ¿no está? Listo. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy. El día de ayer o la última clase ya comenzamos analizando básicamente, bueno, más que comenzar a analizar, creo que se hizo un recorderis de lo que corresponden a las zonas de Fresnel y su importancia que estas tienen en en la propagación por difracción. Espérenme un momentito, solamente inicio a compartirles la pantalla de una vez, sino que me pide ahorita recién iniciar otra vez con la contraseña. Entonces, permítanme solo un minutito. Ok. Ya, permítanme, de una vez les comparto la pantalla. Entonces, bueno, como habíamos mencionado, básicamente cuando se analizan las zonas de Fresnel, se determina justamente que no es que se necesita o no es que
necesario únicamente que exista una línea de vista eléctrica entre el transmisor y el receptor, ¿no? Sino que en realidad exista también una cierta área, un espacio volumétrico de disponibilidad para que pueda existir justamente una transmisión con la máxima cantidad de campo incidente, ¿sí? Entonces, ya analizamos, ¿no? Que en esencia se tendría que dejar al menos un espacio del 60% de la primera zona de Fresnel para que exista un campo eléctrico, al menos un campo eléctrico teórico, ¿no? Lo que se tuviera en condiciones de espacio libre, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la consideración. Si es que se tiene un mayor despejamiento, pues en buena hora o mejor aún, ¿no? A menos que, obviamente, ahí se tiene que hacer los análisis correspondientes, dependiendo, obviamente, si un obstáculo o el despejamiento justo llega a tener una incidencia o una reflexión en la segunda zona de Fresnel, ¿no? Entonces, en ese caso puede llegar a haber incluso atenuación. Pero, sobre todo, el momento en que el despejamiento empieza a ser inferior al 60%, ¿no es cierto? Es decir, ya el despejamiento se hace cada vez más insuficiente o incluso se llega a tener una obstrucción total del enlace, es decir, cuando el obstáculo o la curvatura o no hay una visibilidad completa o una visibilidad directa. Entonces, en estas situaciones o bajo estas circunstancias se puede llegar a tener ya en sí lo que corresponde a pérdidas mucho más grandes que pueden llegar a incluso la interrupción del enlace, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a analizar justamente cada uno de las condiciones que se van a generar cuando nosotros analizamos un obstáculo o varios obstáculos a lo largo del enlace, ¿sí? Permítanme, les comparto ya las diapositivas. Listo. Entonces, cuando nosotros analizamos ya la difracción en obstáculos, ya el día de ayer ya habíamos mencionado esto, ¿no? Que muchas veces, incluso dependiendo de las características de propagación, dependiendo de las condiciones del obstáculo, dependiendo de la frecuencia en la que nosotros estemos trabajando, dependiendo de la polaridad, puede existir o puede llegar a existir justamente esta curvatura que se va a dar en la cima o en la cúspide de un obstáculo, ¿no? Entonces, en general, cuando nosotros analizamos, nosotros podríamos considerar, por ejemplo, un transmisor, podemos analizar un receptor, ¿no es cierto? Y aquí, ¿sí? Cada una, por ejemplo, los obstáculos correspondientes, ¿no? Entonces, ahí se va a dar, ¿no es cierto? Esta situación correspondiente del rayo directo y posiblemente una onda reflejada. Pero en el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos una elevación mayor, ¿sí? Incluso que supere en la línea de vista correspondiente, en este caso la propagación se generará con una ligera curvatura, es decir, la señal llegará hacia el punto correspondiente donde va a existir la cumbre o la cima del obstáculo, y en este caso se generará a causa de sus propiedades, ¿sí? de las propiedades propias del obstáculo, se generará esta curvatura o este cambio de dirección en el enlace, ¿sí? Y se puede llegar a tener un cierto valor de campo eléctrico en este punto. Obviamente, esta condición de difracción va a provocar pérdidas considerables en nuestra señal, ¿sí? Entonces, obviamente, para analizar esto vamos a depender fundamentalmente de el despejamiento que nosotros tengamos, ¿sí? Recordemos que el despejamiento podría llegar a ser positivo o negativo dependiendo del valor de H, ¿no? Entonces, o incluso dependiendo de la ubicación del obstáculo. Si el obstáculo se encuentra por encima de la línea de vista, nuestro despejamiento iba a ser positivo, pero si el obstáculo se encuentra por debajo de la línea de vista, el despejamiento iba a ser negativo, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias vamos a tener
estas consideraciones, ¿no? A su vez también vamos a depender de la frecuencia, porque vamos a depender del despejamiento normalizado, que depende de las diferentes zonas de Fresnel o principalmente de la primera zona de Fresnel, ¿sí? Entonces, en esencia, para hacer un análisis de difracción exacto, en realidad el análisis es bastante complicado, porque en realidad cada uno de los análisis dependerá de cada una de las propiedades, de la orografía, de las características específicas de cada obstáculo, ¿no? No es lo mismo que se analice una montaña, ¿no? Que tenga más o menos un punto o una cima un poquito redondeada, más o menos de pronto como lo que nosotros tenemos aquí, o de pronto otro obstáculo donde posiblemente se pueda llegar a tener una situación más o menos, no sé, se me ocurre algo así, ¿sí? Un obstáculo puntiagudo, ¿no? Entonces, esto dificulta de cierta forma una cierta consideración o un cierto análisis para poder estudiar básicamente estas características de difracción, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias, cuando nosotros analizamos cada una de estas propiedades o cada una de estas diferenciaciones, se volvería muy complicado hacer un análisis individual para cada uno. Entonces, por lo general, lo que se hace es idealizar las formas de cada uno de los obstáculos, ¿no? Entonces, se puede idealizar, por ejemplo, un obstáculo que termina en una forma de cuña, ¿no es cierto?, con un espesor básicamente despreciable en la punta, ¿no es cierto?, o un obstáculo que en esencia me puede representar una semicircunferencia, ¿no? Es decir, un obstáculo redondeado con un cierto radio de curvatura correspondiente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las idealizaciones que se les dan, sobre todo cuando se habla de montañas, cuando se habla de cerros, etcétera, ¿sí? En algunos modelos. Hay otros modelos que utilizan algunas aproximaciones un poco, bueno, ya no son tan aproximaciones, ¿no? Sino tratan de hacer valores un poco más reales, un poco más específicos, pero eso sobre todo cuando se analiza sistemas de propagación dentro de un medio urbano, ¿no? Entonces, en ese caso, se especifica, por ejemplo, alturas de los edificios, si es que los edificios terminan en terrazas, si es que terminan en techos, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, se puede ir realizando ciertos análisis correspondientes, ¿sí? Pero en esencia, en esto se basa básicamente este estudio que vamos a realizar justamente el día de hoy, ¿no? La difracción causada por diferentes obstáculos, ¿no? Entonces, bajo estas consideraciones, nosotros vamos a ir analizando justamente algunas, bueno, aquí posiblemente están algunos de los términos que nosotros ya habíamos mencionado, ¿no? Como lo que les había dicho, ¿no? Que es un proceso complejo, realizar un análisis exacto, por eso se utilizan estos procedimientos simplificados de aproximación, ¿sí? Sí, son básicamente modelos que aproximan, que simplifican, y que son suficientemente aproximados o suficientemente acercados a los valores reales que nosotros podríamos utilizarlos tranquilamente, ¿sí? Como ya vamos a ir analizando más adelante. Entonces, en función de esto, ¿no es cierto?, se va a depender, ya les había también mencionado esto, ¿no? Este análisis correspondiente depende fundamentalmente del tipo de terreno, ¿no? Principalmente de su rugosidad, ¿sí? ¿De qué dependía la rugosidad? No es lo mismo, ¿no es cierto?, que nosotros analicemos un terreno que más o menos de pronto pueda llegar a tener un perfil como este, ¿no es cierto? Se va a tener una cierta rugosidad, un cierto valor de rugosidad. Recordemos de que ya anteriormente analizamos cómo se calculaba la rugosidad, justamente para determinar la reducción del índice de reflexión en el modelo de tierra curva, ¿sí? O de pronto, si es que nosotros tenemos un terreno más accidentado todavía, ¿no es cierto?, que posiblemente pueda llegar a tener algo como esto, ¿no? De pronto, algo más rugoso, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, los dos van a tener valores distintos de rugosidad, ¿no? Entonces, depende mucho de esto para analizar justamente qué tipo de terreno es el que se está analizando.
la rugosidad se analiza en función del recorrido interdecílico, así se denomina, ¿no? Es decir, se analiza los valores de variación que están por encima, por encima del 10% de su valor medio correspondiente y del 90% de su valor medio correspondiente, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, ahí solamente esos valores son los que se irán tomando su variabilidad, su oscilabilidad, por ejemplo, y esos serán los que se utilice para determinar justamente estos términos de rugosidad. A eso se denomina este recorrido interdecílico, ¿sí? ¿Cómo se clasifican cada uno de los terrenos en función de su rugosidad? Se clasifican en terrenos poco ondulados, ¿sí? Más o menos cuando, supongamos, ¿no? Nosotros podríamos llegar a tener acá un transmisor, ¿sí? Yo tengo acá un transmisor, acá un receptor, esta es la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? Bueno, la referencia del nivel respecto del mar, ¿no es cierto? Y aquí posiblemente nosotros podamos tener un terreno, ¿sí? Que es más o menos de pronto algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos algo similar a esto, casi no hay mucha rugosidad, ¿sí? La rugosidad es prácticamente mínima. Y si es que aquí se analiza, ¿no es cierto?, esta situación, cuando el terreno es el que posiblemente puede estar provocando un despejamiento insuficiente, bueno, aquí está incluso... tenemos más que bien posiblemente el despejamiento. Bueno, todo va a depender de la zona de Fresnel, ¿no? Supongamos que la zona de Fresnel más o menos sea así. Entonces, obviamente que ahí sí está tapado más del 60%, ¿sí? Entonces, ahí cuando se analizan estos, es posible incluso que en estas condiciones, cuando se empieza a determinar los parámetros del modelo de reflexión, si nosotros recordamos, es posible que cuando se analiza la onda reflejada, más o menos puede venir algo así, ¿no es cierto? Y es posible que este ángulo de incidencia, ¿no es cierto?, sea inferior al ángulo mínimo que debería tener para aplicar el modelo de reflexión. Si recordamos esa limitación, ¿no? Entonces, si es que este ángulo es más pequeño, ¿no?, que ese ángulo mínimo que debería tener, ya habíamos mencionado que en estas condiciones se tiene que utilizar el modelo de tierra esférica, ¿no? Eso ya lo analizaremos ya la próxima clase, ¿sí? Cómo funciona este modelo de tierra esférica, ¿ya? Entonces, ese es un terreno poco ondulado porque posiblemente la ondulación, ¿sí? O la rugosidad más o menos oscila entre valores de la 10ª parte de la primera zona de Fresnel, o del radio de la primera zona de Fresnel, ¿ya? Entonces, a eso se refiere básicamente este tipo de terrenos poco ondulados. Lo otro es cuando tenemos obstáculos aislados. Justo eso es lo que les decía, ¿no? Aquí en este caso podríamos nosotros asumir, en cambio, una situación como esta, ¿no? Entonces aquí de pronto tenemos el terreno de esta forma y por aquí existe un obstáculo o una montaña más o menos que tiene una forma similar a esa, ¿no? Entonces se puede considerar de esa forma. Entonces aquí obviamente este está provocando la interrupción y esa es la que se va a analizar, ¿sí? ¿Cuánto despejamiento existirá? Obviamente aquí el despejamiento será positivo porque la línea directa será más o menos por ahí y tendremos toda esa obstrucción, ¿sí? Pueden haber no solamente un solo obstáculo, no puede darse que de pronto por aquí viene y existe otro obstáculo, ¿no? Entonces se tiene que hacer el análisis de cada uno de los obstáculos por separado, como ya vamos a analizar más adelante. Y aquí está lo que les había mencionado, ¿no? Se tiene que realizar una idealización de la forma de los obstáculos. En esencia, nosotros vamos a analizar dos tipos de obstáculos. Un obstáculo agudo, que puede ser considerado una cuña, ¿no? Entonces, un obstáculo más o menos triangular, de esta forma, y ahí se analiza justamente la difracción que se generará en la punta de esa cuña, ¿sí? Y otro tipo de obstáculo es, por ejemplo, un obstáculo más o menos de esta forma, ¿no? Un obstáculo redondeado, ¿no? Este va a tener un análisis específico, ¿ok? A eso se refiere básicamente eso, ¿no? Y hay otro, en cambio, donde se tiene un terreno ondulado, ¿no? En este caso se puede asumir algo como esto, ¿no? Se tiene esta la superficie de la Tierra y de pronto, más o menos, aquí se tiene algo como esto, ¿no? No es que exista un obstáculo dominante, ¿no? No es que haya un obstáculo dominante, sino hay toda esta sección correspondiente
en la cual todo este área o esta región o esta superficie tiene estas depresiones, estas cimas, estos cerros, estas montañas, y todo esto generalmente me representa este terreno ondulado. No es que hay un obstáculo dominante o un obstáculo aislado, sino que está todo ahí mismo, varios accidentes topográficos mezclados ahí mismo, ¿no? Entonces, esa es la consideración, ¿no? Entonces, de pronto, se puede considerar esta la situación, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si se analiza que, por ejemplo, en el segundo caso, si nosotros analizamos un obstáculo redondeado, pero aquí este obstáculo posiblemente tenga una cierta ondulación en su cima, si la ondulación también es inferior a estos valores, simplemente se puede asumir que es un obstáculo redondeado. Pero si aquí las ondulaciones en esta parte más o menos vienen así, ¿no es cierto?, superan estos valores correspondientes, entonces ahí más bien ya se podría asumir como si fuese un terreno ondulado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, bueno, hay que tener esas ciertas nociones para poder ir diferenciando cada uno de estos, ¿no? Sobre todo para hacer el análisis de la difracción causada por esta obstrucción, ¿sí?, causada por este tipo de terreno, se han establecido algunos métodos empíricos que están establecidos en la recomendación 1546, ¿sí?, de la UIT. Entonces, se puede hacer un análisis correspondiente para irlos verificando, ¿no? De todas formas, nosotros nos vamos a enfocar en la clasificación de los obstáculos aislados, ¿no? Cuando tenemos obstáculos agudos o cuando tengamos obstáculos redondeados, ¿ok? Vamos a analizarlos entonces cada uno de estos. Cuando tenemos un obstáculo agudo, ¿sí? Bueno, primero vamos a analizar un solo obstáculo aislado, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que pueden existir uno, que pueden existir 2, 5, 8, etcétera, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, mientras más obstáculos existan, más grande o más alta serán estas pérdidas de difracción, ¿sí? Recordemos que estas pérdidas son pérdidas adicionales, ¿sí? Son pérdidas adicionales. Entonces, si nosotros incluso determinamos, ¿no? Podemos determinar que en las pérdidas básicas, ¿no? Nosotros habíamos determinado que pueden existir las pérdidas básicas en el espacio libre, pueden existir una cierta componente de atenuación de campo. Y aquí es donde yo les había mencionado que se van insertando más valores correspondientes de atenuación o de pérdidas, ¿no? Entonces, en este caso, a esto es donde se puede incluir las pérdidas también causadas por difracción, ¿sí? Y aquí también pueden incluirse posteriormente las pérdidas ambientales, ¿sí? Las pérdidas ambientales causadas por los mismos gases atmosféricos, si es que existe lluvia por la lluvia, si es que existe vegetación por la vegetación, todo eso está incluido aquí, ¿no? En las pérdidas ambientales. Por lo pronto, como les decía, nos vamos a centrar en estas pérdidas por difracción. Y estas pérdidas las generan cada uno de los obstáculos. Entonces, obviamente, si yo tengo un obstáculo, eso va a influir en esto de acá, en las pérdidas por difracción. Si tengo dos obstáculos, va a incrementar aún más estas pérdidas por difracción. Si tengo 5, 6, 7 y estos están provocando un despejamiento insuficiente o más aún están provocando obstrucción, este valor de las pérdidas por difracción se va a disparar y vamos a tener un valor alto en estas consideraciones. Y si es que aquí tenemos un valor alto, obviamente las pérdidas básicas van a incrementarse también muchísimo. Y si se incrementan las pérdidas básicas, el valor del campo eléctrico esperado o de la potencia recibida, ¿no?, también va a decrecer notoriamente, ¿no? Entonces, es posible que baje muy por debajo de la sensibilidad del receptor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya podríamos darnos cuenta que en un trayecto establecido donde hay ya una cantidad determinada de obstáculos o una cantidad determinada de obstrucción correspondiente, podríamos ya concluir finalmente que no es factible o no es dable un radioenlace, ¿sí? Justamente por esto, ¿no? Porque obviamente mientras más obstáculos existan, más grandes serán las pérdidas causadas por la difracción. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, en este caso vamos a hacer justamente este análisis, ¿no? Primero, el obstáculo aislado que nosotros tenemos, podríamos asumir cada una de estas dos consideraciones, estas dos gráficas que tenemos a nuestra derecha, ¿no? Donde en el un caso, como ya habíamos analizado, si ustedes recuerdan, ¿no? El despejamiento, este valor de H es el que me representa el despejamiento.
El despejamiento será positivo cuando el obstáculo está por encima de la línea de vista entre el transmisor y el receptor, ¿sí? Mientras que el despejamiento será negativo si es que el obstáculo se encuentra por debajo de la línea recta que conecta el transmisor y el receptor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos primeramente cada una de estas, ¿no? Entonces, ya la clase anterior aprendimos, o bueno, ya incluso más antes mismo, ya habíamos determinado cómo obtener este despejamiento, ¿sí? Entonces, obviamente, ese despejamiento se tiene que analizar en función de estas distancias, ¿no? De la distancia de 1, que sería la distancia desde el transmisor hacia el punto del obstáculo, y la distancia de 2, que será la distancia desde el receptor hacia el punto del obstáculo. Aquí, alternativamente, también se puede observar este ángulo θ, que es el ángulo de difracción correspondiente, que es básicamente cuánto se varió, cuánto cambió básicamente el rayo o el trayecto cuando se da este fenómeno de la difracción, ¿no? Es decir, aquí el enlace puede venir más o menos en términos generales de esta forma originalmente, ¿no? Pero cuando llega al obstáculo, como ya les había mencionado, sufre este cambio de dirección, en este caso de un ángulo θ, y se dirige nuevamente hacia el receptor, ¿sí? Entonces, en estas consideraciones me parece que existe incluso una recomendación, sí, la recomendación 526, que es en la cual nosotros nos vamos a basar, donde están estipuladas la mayoría de estas técnicas que vamos a analizar o estudiar el día de hoy. Esta establece estas dos ecuaciones para determinar un parámetro adimensional V, ¿sí? En función del cual nosotros vamos a obtener las pérdidas de difracción, ¿sí? Este parámetro V, en este caso, como ya habíamos mencionado, depende del despejamiento y de la frecuencia. Y obviamente también dependerá de las configuraciones de distancias específicamente, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener esta expresión matemática, ¿sí? O a su vez también, o alternativamente, como les decía, se puede generar también en función del ángulo de difracción, ¿sí? A nosotros, principalmente porque es más fácil o más sencillo incluso trabajar con el despejamiento H, entonces nos vamos a enfocar principalmente en esta ecuación, ¿sí? Obviamente, como V depende directamente de H, si es que H es positivo, V será positivo. Si es que H es negativo, V será negativo, ¿sí? Y vamos a ver en general, o en términos generales, a qué es igual este parámetro V, ¿sí? Si nosotros operamos un poco más este parámetro V, vamos a ver a qué o qué en general nos representa. Si aquí nosotros, como les decía, operamos este término, vamos a ver que es igual a H, que multiplica, bueno, todo esto me representa la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 2 sobre lambda. Si operamos este paréntesis, nos va a dar de 1 más D2, ¿no es cierto?, de 1 más D2 sobre el producto de 1 por D2, ¿sí? Eso es lo que tendríamos en V, ¿sí? De 1 más de 2 en general me representa la distancia, ¿sí? Esto de aquí nos representa la distancia. Si nosotros observamos esta ecuación correspondiente, ¿sí? ¿A qué es igual la raíz de la distancia sobre lambda por D1 por D2? ¿A qué es igual? Si nosotros solamente separamos todo esto de acá, es decir, podríamos decir que V es, bueno, todo esto V o todo esto de aquí va a ser igual a ¿qué? A H por la raíz de 2, ¿no es cierto? Y por la raíz, déjenme borrar todo esto, ¿sí? Y por la raíz sería de D sobre lambda por D1 por D2. ¿A qué es igual esta expresión? De las que ya analizamos, justo en la clase anterior desarrollamos o estipulamos, ya establecimos esta ecuación. ¿A qué es igual? ¿Les recuerda algo? ¿A qué es igual? A ver, recordemos, ¿a qué era igual el radio de la primera zona de Fresnel? La primera zona de Fresnel, es decir, n será igual a 1. A la raíz de n por lambda. Ya, n es 1, ¿no es cierto? Entonces es igual a la raíz de n es 1, lambda, que multiplica ¿qué? A de 1 por de 2. ¿Ya? Sobre d. Ya, entonces esto de acá ¿es o no es el inverso de lo que tenemos acá? Lambda por D1 por D2 sobre D. En otras palabras, toda esta raíz que tenemos en la izquierda es igual a 1 sobre la primera zona de Fresnel, ¿no es cierto? Entonces, esto en esencia es igual a la raíz de 2 del despejamiento normalizado, ¿sí o no?
V, en otras palabras, es igual a la raíz de 2 del despejamiento normalizado. Es otra expresión que nosotros también podríamos utilizarla si es que inicialmente nosotros ya tenemos este despejamiento. Podríamos utilizarlo de una forma más rápida, ¿no? Pero a su vez, igualmente, como aquí nosotros dependemos de la frecuencia, de la distancia 1, de la distancia 2, y a veces, en función de eso, recién hay que calcular el despejamiento normalizado, o recién se podía calcular el radio de la primera zona de Fresnel. Entonces se puede utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿sí? Ojo, ¿no? Esta ecuación de acá está dada en unidades naturales, es decir, tanto H y R estará dado en metros, ¿sí o no? Y aquí también, obviamente, cada una de estas, en esta expresión, las distancias, la longitud de onda, H, todas estarán dadas en metros, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos utilizar esta ecuación, esta de aquí, en unidades útiles, como por ejemplo las distancias en kilómetros, y le transformamos la longitud de onda en términos de frecuencia, por ejemplo, y la frecuencia estaría dada en megahertz, entonces, reoperando y haciendo los cambios correspondientes de unidades, tendríamos esta ecuación para encontrar V, ¿sí? Que sería igual a 2.58 por 10 a la menos 3 por la raíz de F, que es la frecuencia en megahertz, que multiplica la relación entre la distancia total sobre cada una de las distancias parciales, cada una de estas distancias en kilómetros, y multiplicado todo esto por el despejamiento H, ¿sí? Donde el despejamiento estará en metros, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esta también es una ecuación bastante útil que de una u otra forma nos puede simplificar los análisis, ¿sí? Entonces, como les decía, este V recién nos va a servir para poder obtener estas pérdidas por difracción, ¿sí? Estas pérdidas que se van a causar por difracción. Entonces, de igual forma, en esta recomendación que ya les había mencionado, la 526, establecen esta ecuación exacta, ¿no es cierto?, para determinar las pérdidas por difracción, ¿sí? Donde básicamente los parámetros C, que dependen de V, y S, que también depende de V, son o se conocen como las integrales de Fresnel, ¿sí? Estas se las denomina las integrales de Fresnel, y básicamente se representan mediante cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Se puede resolver cada una de estas utilizando series numéricas o ciertos valores de aproximación para poder aplicar esta misma ecuación, ¿sí? Pero aún así el procedimiento es un poco complejo, ¿sí? Y se han establecido algunas alternativas justamente para poder evitar la utilización de estas integrales de Fresnel, ¿sí? Entonces, justamente en esta misma recomendación se establecen dos alternativas. Una con una ecuación aproximada, ¿sí? Que básicamente esa ecuación aproxima esta ecuación que tenemos acá, y otra es mediante una aproximación gráfica, que es la que nosotros tenemos acá, ¿sí? Aquí tenemos justamente ambos casos, ¿no? Esta de aquí es la aproximación numérica, ¿sí? Esta es la aproximación numérica que, bueno, en cierto sentido es válida cuando el valor de, me parece que es del despejamiento normalizado es superior a menos 0.78. No, perdón, el valor de V es superior a menos 0.78, ¿sí? Entonces, en esos términos o en esas consideraciones se puede realizar una aproximación con estos valores, pero como nosotros en general podemos trabajar justo dentro de esos mismos valores, incluso, a ver, por ejemplo, el caso, ya habíamos dicho, ¿no? Que en esencia, les voy a poner aquí nuevamente, V es igual a la raíz de 2, ¿no es cierto? En otras palabras, del despejamiento normalizado H sobre R1, ¿ya? En otras palabras, entonces, ¿cuánto valdrá V? ¿Sí? ¿Cuánto valdrá V en el caso justamente que nosotros tengamos, por ejemplo, una transmisión considerando un obstáculo en la primera zona de Fresnel, en el límite de la primera zona de Fresnel, es decir, exactamente este comportamiento que tenemos aquí, ¿no? Porque ahí podemos observar, ¿no? El transmisor, el receptor y algunas zonas de Fresnel, ¿no? Y de ahí observamos que el obstáculo está justamente en el límite de la primera zona de Fresnel, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuánto valdrá V? ¿Cuánto debería valer V en estas consideraciones? ¿Quién me dice?
Si es que el obstáculo está justo en el límite de la primera zona de Fresnel. ¿Cuánto debería valer V? ¿No? ¿Nadie? Pues si el obstáculo está justamente aquí, en la primera zona de Fresnel, estamos diciendo que el despejamiento es igual a al radio de la primera zona de Fresnel. Por lo tanto, nuestro despejamiento normalizado será unitario. Es decir, esto de aquí es 1. Y por lo tanto, V es igual a la raíz de 2. Y la raíz de 2 es aproximadamente igual a 1.44. Pero como estamos asumiendo que el obstáculo está por debajo, ¿no es cierto?, del trayecto, entonces el signo de H va a ser negativo y por lo tanto el signo de V también va a ser negativo. Y eso es lo que más o menos nosotros deberíamos tener aquí, ¿no? En menos 1.44, más o menos por aquí, ¿sí? Incluso más adelante, porque aquí tenemos menos 1, menos 2, más o menos por aquí, ¿sí? Entonces, ahí ese valor correspondiente es el que nosotros deberíamos asumir como el valor que va a generar el mayor valor correspondiente de campo. Como aquí estamos nosotros analizando las pérdidas en dBs, obviamente, ¿no? Como esto es lo que nos da son las pérdidas, un valor de pérdidas negativas, eso me implica amplificación. Obvio, ¿no? Si nosotros tenemos pérdidas positivas, eso me implica atenuación. Entonces, obviamente, cada uno de estos valores respectivos, como vemos aquí, los valores de pérdidas van aumentando notablemente a medida que el valor de V se hace más grande. Pero ¿y eso qué implica que el valor de V se haga más grande? Eso implica que el obstáculo está cada vez más arriba y vamos a tener una obstrucción mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, las pérdidas de propagación, perdón, las pérdidas de difracción van a incrementarse notoriamente, ¿sí? Y de ahí, teóricamente, ¿no? En cambio, mientras el obstáculo está más abajo o más abajo, más abajo, ahí vamos a depender de este comportamiento oscilatorio, ¿no? Entonces, esto de acá me representará la primera zona de Fresnel, esto la segunda zona de Fresnel, la tercera zona de Fresnel, la cuarta zona de Fresnel y así sucesivamente, ¿no? Entonces, justo esto es lo que nosotros asumimos o esto es lo que nosotros consideramos en cada uno de estos casos correspondientes, ¿sí? Eso es lo que nosotros asumimos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en esta consideración, cuando tenemos una propagación rasante con respecto al rayo directo y el obstáculo, eso nos implica un cierto valor correspondiente de pérdidas, ¿no? Obviamente, esto de acá nos representa un despejamiento nulo, es decir, H va a ser igual a 0. Si es que H es igual a 0, el despejamiento normalizado también va a ser igual a 0 y el valor de V, ¿no es cierto? Como depende de este valor normalizado, también va a ser igual a 0. Entonces, justamente eso es lo que nosotros tenemos acá. Y estas serán las pérdidas provocadas justamente en estas condiciones, ¿sí? En estas condiciones, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nosotros podríamos o deberíamos ir analizando, ¿sí? ¿Estamos? Ok, no sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez. Inge, disculpe, en la primera opción, cuando H era igual a 1, ¿podría repetir esa parte, por favor? Me quedó muy claro. Cuando H es igual a 1. ¿Cuando H es igual a 1 o cuando qué? Sí, la primera explicación, en la que hizo para el despejamiento normalizado, se hacía ahí, solo quedaba raíz de 2. Ya, esto de aquí. Sí, por favor. En este caso, no es que H es igual a 1, no, pues H debería ser igual a R1, es justo lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí, si nosotros observamos ese pequeño espacio que tenemos ahí, eso nos va a representar nuestro despejamiento, ¿sí? Y estamos asumiendo que todo eso es la primera zona de Fresnel. Entonces estamos diciendo que en este caso H es igual al radio de la primera zona de Fresnel, ¿sí? Si es que esto de aquí se cumple, esta relación de acá arriba va a ser igual a 1 y por lo tanto el despejamiento será únicamente igual a la raíz de 2, ¿sí? Pero obviamente, perdón, no el despejamiento, sino el parámetro V. Entonces, en este caso, obviamente, como el valor de H es igual a R1, pero el obstáculo está por debajo de la línea directa, entonces ya habíamos asumido que el valor de H es negativo, y si el valor de H es negativo, el valor de V también será negativo. Entonces nosotros tendríamos, en general, menos la raíz de 2.
Y eso, si nosotros resolvemos o obtenemos eso, por ejemplo, en nuestra calculadora, sabemos que más o menos, ¿a qué es igual? Por ejemplo, ustedes digan el valor exacto de la raíz de 2. 1.41 me parece que es. Ya, es aproximadamente eso, ¿no? Entonces, ese valor correspondiente es el que nos representa justamente en esta parte, y ese es el valor esperado justamente, ¿no? Que nosotros vamos a llegar a tener, en vez de tener pérdidas, ¿no es cierto? Vamos a tener atenuaciones, porque eso es lo que ocurre en la primera zona de Fresnel, en la tercera zona de Fresnel, en la quinta zona de Fresnel y así sucesivamente. Mientras que en la segunda, en la cuarta, en la sexta, se va a tener atenuación, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que nos representa cada uno de estos casos. ¿Sí? Obviamente aquí ya nos muestra un valor o ciertas consideraciones un poco más acertadas, ¿no? Acercadas a la realidad, porque en realidad habíamos visto, ¿no? Que en términos teóricos, aquí deberíamos tener, bueno, un incremento de 6 dB, ¿no es cierto?, de campo, y aquí deberíamos tener una atenuación infinita, ¿no? Pero eso se da cuando, o asumiendo que el coeficiente de reflexión es perfecto, es ideal, ¿no? Pero eso obviamente en la práctica no se da, ¿no? Entonces es por eso que se puede utilizar tanto esta gráfica, como la gráfica se puede utilizar para cualquier valor de V. Y el valor, en cambio, la expresión que nosotros tenemos acá, esa se recomienda que se utilice para valores de V superiores a menos 0.78, ¿no? Entonces, más o menos, valores que oscilan desde por aquí, más o menos, en adelante, ¿sí? Entonces, pero yo creo que, bueno, podríamos en cualquiera de los casos utilizar, incluso hasta para corroborar los valores correspondientes, una obtención de los valores mediante la ecuación y la obtención mediante la gráfica. ¿Sí? Es que lo que pasa es que de pronto con la gráfica a veces se nos dificulta un poco, digamos, si es que tenemos un valor de V, no nos va a dar el valor de V exactamente en 0, en 1, o en menos 1, ¿no? Entonces, posible nos da un valor de 0.68. Entonces, ahí ya tienen que tirar más o menos líneas y van a decir más o menos está por aquí. Y si es que eso les tiran acá, va a estar más o menos por aquí. Y ese valor me va a representar más o menos por acá. Y ahí, en función de eso, dicen, entonces las pérdidas causadas son de tanto, ¿no? O podrían utilizar más bien esta ecuación que ya les va a dar un valor un poco más exacto, ¿no? En estas consideraciones, ¿no? Entonces, por eso les decía, podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí está claro? Sí, que muchas gracias. Ya, listo. Entonces, esto es en términos generales, ¿no? Cuando nosotros tenemos un solo obstáculo aislado y es un obstáculo agudo. Se puede utilizar cada una o cualquiera de estas alternativas, ¿no? El método de la ecuación que nosotros tenemos o el método de la gráfica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un obstáculo aislado redondeado? ¿Sí? Que es más o menos algo en cambio similar a esto, ¿no? Aquí igual nosotros idealizamos la posible rugosidad que vaya a tener el obstáculo, porque posiblemente en la realidad no es que tenga esa misma forma, ¿no? Sino de pronto por aquí tiene un poquito de oscilación, y de esa forma, ¿no? Entonces, en este caso, hay que determinar justamente las irregularidades o la rugosidad que pueda llegar a tener este obstáculo, ¿no? Entonces, se tiene que determinar justamente que la rugosidad o las ondulaciones no superen en esencia este valor correspondiente, ¿sí? De delta o delta H, si quisiéramos ponerle de esa forma, ¿no? Entonces, donde el valor de R nos va a representar el radio de curvatura del obstáculo, ¿no? Porque no es lo mismo que tengamos un obstáculo como el que tenemos acá o que tengamos un obstáculo más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, eso cambia, ¿no? Eso dependerá justamente, y eso se puede ir obteniendo en función de análisis ya topográficos, un poquito de análisis trigonométricos, levantando de pronto algunos valores correspondientes, ¿no? Algunas cotas de distancias de horizonte, distancias de visibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí ya vamos a asumir que partimos de ciertos parámetros ya conocidos, como por ejemplo el radio de la curvatura del obstáculo,
¿sí? Porque como les decía, obtener también ese radio de curvatura no es del todo un proceso sencillo, ¿no? Se tienen que ir analizando algunas consideraciones correspondientes, ¿no? Donde eso más también se aproxima a un valor, ¿no? Porque no necesariamente nuestro obstáculo, si nosotros tenemos aquí el transmisor, el receptor, y de pronto nuestro obstáculo es así, redondito, ¿no? Y de pronto después ahí venimos así. Es posible que nuestro obstáculo tenga más o menos una característica similar a esa, ¿no? O incluso podríamos llegar a tener aquí medio redondo y aquí se estira, ¿no? Entonces, esto de aquí se idealiza a una circunferencia más o menos de esta forma, ¿ya? Entonces, ahí se puede llegar a tener más o menos ya una aproximación o un cálculo, ¿no? Entonces, en función de, por ejemplo, la altura que se tenga de aquí a acá, la altura que se tenga de aquí a acá, las distancias que se tengan aquí, etcétera, los puntos correspondientes, ahí se dice, ah, perfecto, entonces a toda esta... a este obstáculo que está en línea azul, yo le voy a idealizar con un radio correspondiente de radio R, ¿no es cierto? Y que tiene esa forma, ¿no? Entonces ahí más o menos damos una cierta aproximación, ¿sí? Estamos, pero aquí vamos a partir de ese supuesto en el cual nosotros ya tenemos algunos parámetros establecidos. Entonces, como les decía primero, tenemos que estar seguros que la ondulación, eso más también, ¿no? Que la ondulación no rebase este valor, es decir, si tenemos una ondulación aquí, por ejemplo, como en la línea azul, más o menos debería ser así, ¿no? Ligera. Entonces, por aquí una... y ya, ¿no es cierto? Pero si es que nosotros llegamos a tener algo como esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí de pronto esto sí ya debería ser tratado como un terreno rugoso, como un terreno ondulado, ¿no? Entonces ya se utilizan otras recomendaciones. Pero si tenemos casi que un terreno... no tan ondulado en la cima, media redondeada, entonces ahí se puede hacer esta aproximación, ¿ya? Entonces, primero, esa es nuestra limitante. Y en términos generales, la atenuación que se va a provocar a causa de o las pérdidas que van a provocar un obstáculo redondeado, en esencia son las mismas pérdidas de difracción, ¿sí? En función del parámetro V, más, pero en este caso, un parámetro de corrección T. ¿Sí? Entonces, estas pérdidas de difracción, obviamente, ustedes van a decir, pero ¿cómo saco estas pérdidas de difracción si en el caso anterior yo tenía algo como esto, ¿no? Entonces, yo tenía aquí el transmisor, el receptor, y de pronto aquí tenía un obstáculo, ¿sí? Y yo sabía exactamente cuál era la línea de rebasamiento, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que determinar en función, justamente como observamos acá, el despejamiento se realiza en función de esta línea correspondiente, ¿sí? En función de este punto P que se extiende por encima del obstáculo, porque de pronto acá les hago una gráfica un poco más visible, ¿sí? Donde si nosotros analizamos justamente esta misma consideración, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener aquí el transmisor, el receptor, y de pronto por aquí tenemos este obstáculo redondeado, ¿no? Entonces, incluso hagamos un poco más alto, ¿sí? El obstáculo redondeado más o menos de esta forma. Entonces, si nosotros analizamos, desde el transmisor va a existir un punto de horizonte, ¿no? Que es diferente al punto de horizonte que existirá desde el receptor, es decir, desde el receptor yo tendré aquí un punto de vista, ¿no? Es decir, el máximo punto de vista hasta donde yo pueda llegar a observar, porque de ahí es un punto tangencial. Y desde el transmisor, de igual forma, yo voy a tener algo como esto, ¿no? Entonces, ese es el punto tangencial. Y el punto en el cual se intersecan estas dos líneas, ese debe ser el valor correspondiente de la relación o la referencia que se tiene que dar con la línea directa entre el transmisor y el receptor para sacar el despejamiento H, ¿sí? Eso es lo que se tiene que determinar. Entonces, en función de ese despejamiento de ahí, en función de este valor H que nosotros observamos acá, se obtiene estas pérdidas por difracción correspondientes LD de V, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Entonces, se tiene que determinar justamente de esa forma, ¿ok? Y de ahí, como les decía, se obtiene un parámetro de corrección que depende de dos parámetros fundamentales, M y N, ¿sí? Dos parámetros fundamentales. Estos parámetros M y N se obtienen mediante estas ecuaciones, las cuales dependen del radio de curvatura del obstáculo, de las distancias de 1 y de 2, de las cuales se separan, ¿no? Esto de aquí hasta acá será mi distancia de 1, y desde aquí hasta acá será mi distancia de 2. ¿Sí? Bueno, la suma es la distancia total y dependerá también de la longitud de onda, ¿sí? Entonces,
de todo eso se dependerá para obtener el parámetro m. Para obtener el parámetro n, de igual forma, dependemos en este caso, en cambio, del despejamiento h, dependemos del radio de curvatura del obstáculo y de la longitud de onda de la señal. ¿Sí? Entonces, de cada uno de esos elementos depende. Se calculan los parámetros m y n y se multiplican. Si es que m por n es menor o igual que 4, se utiliza esta ecuación para obtener el término de corrección. Si es que m por n es mayor que 4, se utiliza en cambio esta otra expresión para sacar el término de corrección. ¿Sí? Y a la final de cuentas, ya la atenuación se obtendrá directamente en función solamente de esta ecuación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Sencillo, ¿no es cierto? Solamente se aplica, y obviamente, ¿no? Para obtener esta expresión se utiliza la misma ecuación de la diapositiva anterior o la misma gráfica. En función hay que encontrar obviamente primero el parámetro h, después se encuentra el parámetro v, y con v se obtendrá ya las pérdidas por difracción en función de v con la ecuación o con la gráfica, ¿sí? Se obtiene el parámetro correspondiente o el valor y se saca la corrección y se obtendrá ya la atenuación total causada por la difracción en este obstáculo redondeado. ¿Ok? Listo. Continuemos. Eso era el análisis correspondiente cuando teníamos nosotros un solo obstáculo aislado. Podía ser agudo o podía ser redondeado. En el caso que nosotros tengamos un obstáculo, ya dos obstáculos aislados, eso es importante, nos hacemos referencia en eso, que tienen que ser aislados. Estos obstáculos se supone que están provocando un despejamiento insuficiente, ¿no es cierto? O incluso obstrucción, como en este ejemplo, ¿no? Aquí en la gráfica que nosotros observamos, los dos obstáculos están provocando obstrucción, tanto el obstáculo 1 como el obstáculo 2, ¿sí? Y obviamente las distancias correspondientes de x1, x2 y x3 me representarán las distancias desde el transmisor. Las cotas o las alturas también tendrían que ser conocidas, ¿no? La cota Z1, Z2, Z3, Z4, que me representarán las alturas sobre el nivel del mar de cada uno de estos puntos, ¿sí? Más aún si es que ya se considera, y bueno, y de ley tenemos que considerar las correcciones por la protuberancia de la Tierra, ¿no? Entonces se supone que aquí todo eso ya está considerado, ¿sí? Tiene que estar considerado. Entonces, para hacer el análisis estricto, el análisis exacto, ¿sí? Si para un obstáculo se utilizaban las integrales de Fresnel, en este caso que tenemos dos obstáculos aislados, será necesario aplicar una integral doble de Fresnel para cada uno de estos obstáculos, ¿no? Entonces, estos también pueden ser desarrollados mediante desarrollos en serie, ¿sí? Pero para eliminar o para evitar justamente este análisis que se vuelve un poco más complejo, se utilizan estos métodos pseudoempíricos, ¿sí? Métodos pseudoempíricos, ¿a qué se refieren estos pseudoempíricos? Que se han realizado en función de mediciones, ¿sí? En función de mediciones, en función de investigaciones, de experimentaciones, y se las ha comprobado con simulaciones, ¿no? Entonces, en función de eso, se han obtenido justamente estos modelos, estas expresiones matemáticas que vamos a analizar a continuación, ¿no? Que tienen mucha similaridad se obtienen en esencia con las mismas expresiones que se obtenía cuando se tenía un solo obstáculo, es decir, con esa expresión para obtener las pérdidas por difracción, ya sea o con la ecuación o con la gráfica, con cualquiera de las dos, se pueden obtener estos valores, pero aquí por lo general se da también algunos términos de corrección si fuera el caso, ¿no? Entonces ya vamos a ver que en general nosotros en esta clase vamos a analizar 4 diferentes métodos para la obtención de las pérdidas respecto a la ubicación de los obstáculos con el rayo que conecta el transmisor con el receptor, ¿sí? Entonces, estos 4 métodos los vamos a analizar a continuación. Ya. El primero es el método EMP, ¿sí? El método EMP que se analiza cuando existen dos obstáculos aislados y los dos, o ninguno de los dos supera el rayo directo, pero los dos están provocando posiblemente un despejamiento insuficiente. Por ejemplo, no sé, se me ocurre H1, me da un despejamiento de 0.4 de la primera zona de Fresnel,
y el H2 me da un 0.2, un 0.15 de la primera zona de Fresnel, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que cada uno de estos están provocando un despejamiento insuficiente. Justamente lo que decíamos acá, más o menos se puede analizar estas consideraciones en este rango, ¿no? Ahora, bueno, esto sería hablando estrictamente, ¿no? Pero para nuestro caso, si es que nosotros hacemos un ejemplo o hacemos algún análisis en los ejercicios, sobre todo de tareas que les voy a enviar hoy, por ejemplo, si es que el valor de V está por debajo de los menos 0,7, por ejemplo, menos 0.8, menos 0.85, van a decir, no, entonces ya no hay cómo utilizar este método. No, o sea, apliquémoslo sin problema, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, los dos obstáculos están por debajo de la línea TR, ¿sí? ¿Estamos? Con todo, yo cuando ya les planifique los ejercicios, voy a tratar de que los obstáculos se encuentren dentro de este rango, pero si es que no se da, resolvámoslo de igual forma, ¿no? Tampoco es que el valor de V va a ser menos 2, menos 5, menos 8, porque ya son valores demasiado bajos, donde ya no se considera la influencia de estos obstáculos, ¿sí? Entonces, solamente se considera cuando está más o menos dentro de estos rangos correspondientes, ¿sí? Listo. Entonces, eso es en esencia, bueno, lo que nos representaría esto, ¿no? De ahí, ¿qué más? Ya, en este caso, las pérdidas básicas provocadas por los dos obstáculos se generan mediante esta expresión. Es decir, se analiza cada uno de los obstáculos por separado como si estuvieran actuando solitos, ¿sí? Y es el mismo análisis que nosotros analizamos anteriormente. Es decir, aquí se tendría que determinar el despejamiento H1. Con el despejamiento H1 se obtiene el valor de V1, ¿no es cierto? Y con el valor de V1 se obtiene estas pérdidas. O con la ecuación o con la gráfica, con cualquiera de las dos, ¿no? Entonces se obtiene un parámetro de pérdidas. Mientras que después, asimismo, se analiza para H2, ¿sí? El mismo caso, ¿sí? Si es que, por ejemplo, O2 o el obstáculo 2 estuviera solito, en este caso se analizan las pérdidas que este provocaría en función de H2, se obtiene V2 y con eso se obtiene estas pérdidas por difracción en función de V2. Se suman las dos simplemente y ya se obtiene estas pérdidas de difracción, ¿sí? ¿Estamos? Este es el método EMP que se utiliza cuando los dos obstáculos están por debajo de la línea TR y están provocando ambos un despejamiento insuficiente. ¿Ya? Listo. También nosotros vamos a considerar el método de Wilkerson, ¿sí? El método de Wilkerson se utiliza cuando uno de los dos obstáculos, ¿sí? Está por encima, ¿sí? Está por encima de la línea que conecta el transmisor y el receptor. Entonces, en este caso, incluso se puede considerar que ese es un obstáculo dominante, ¿sí? Ese es un obstáculo dominante, ¿no? Pero este método de Wilkerson, porque para diferenciar del siguiente que vamos a ver, ¿no? En el otro también se considera que uno de los dos obstáculos es dominante, ¿sí? Pero en ese caso, los dos están por encima de la línea del transmisor y el receptor. Pero en este caso, el uno está por encima y el otro no, ¿sí? Entonces, ahí solamente vamos a tener esta consideración. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Se analizan las pérdidas causadas por el obstáculo dominante si es que este trabajara o estuviera igualmente solito, ¿no? Si no existiera el otro obstáculo. Entonces, en este caso, en el obstáculo 2 se determina el despejamiento H2, que en este caso sería positivo, ¿no es cierto? Con H2 se calcula V2, ¿sí? Y con V2 se calculan las pérdidas. Entonces, en este caso se calcula igualito como en los casos anteriores. Se calcula este término de aquí, este parámetro correspondiente, ¿no? Como si la difracción ocurriera entre T, O2 y R, ¿sí? Es decir, como que si este estuviera trabajando solito, ¿ya? Y el otro obstáculo, en cambio, el obstáculo O1, que es el que está por debajo de la línea que une el transmisor y el receptor, en este caso se asume, se tiene que hacer un reanálisis, un análisis nuevamente, asumiendo ahora que el trayecto total va a ser únicamente entre T y O2, y la difracción se va a dar en O1, ¿ya? Es decir, T, O1, O2. ¿Ya? Entonces, en este caso, obviamente ya la línea supuesta de transmisión directa ya no es TR, sino el rayo directo, supuestamente ahora, ficticio, ¿sí? O bueno, ni tan ficticio, porque el rayo en realidad va a seguir ese trayecto, ¿no? El rayo en realidad va a ir desde T hacia O2 y hacia R.
Pero cuando nosotros analizamos la influencia del obstáculo 1, este va a influir principalmente solamente en el trayecto desde T hasta O2. Por eso es que se analiza únicamente esto, ¿no? Entonces, ahora el rayo directo va a ser el que va desde T hasta'O2. Y con este es el que hay que sacar el nuevo despejamiento, ¿sí? Y este es este despejamiento H1', ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que hacer el análisis. En otras palabras, cuando ustedes recién tienen los datos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a determinar primerito? De ley, primero tienen que determinar el H1 y el H2, ¿sí? Por ejemplo, si es que los dos son negativos, van a utilizar el método EMP, ¿ya? Pero si, por ejemplo, como en este caso, H1 es negativo, pero H2 es positivo, perfecto, con el de H2 yo ya saco las pérdidas correspondientes causadas por el obstáculo 2. Pero en O1, como H1 fue H1 fue negativo, entonces en este caso tienen que calcular un nuevo H1', es decir, si antes, ¿cómo calculaban el despejamiento? Tenían que calcular la ecuación de la recta que une T con R, ¿no es cierto? Y conocían, ¿no es cierto?, estas coordenadas de aquí y las coordenadas de acá, tanto en X y en Y, ¿no es cierto? X sería la distancia y Y sería la altura, a eso me refiero únicamente con coordenadas, ¿no? Pero ahora tienen que calcular una nueva ecuación de la recta. Ahora la ecuación de la recta que une T con O2, ¿sí? Porque igualmente en T conocen la distancia es 0, la altura será la altura correspondiente, y en O2 la distancia será X2 y la altura será la altura correspondiente total que se tenga, ¿no? Entonces, en función de eso, se tiene que hacer el nuevo cálculo de una nueva recta. Se calcula esa recta y con esa recta se calcula el nuevo despejamiento H1'. Y con este despejamiento H1' se determina estas nuevas pérdidas, ¿sí? Con el H1' se saca el V1' y con ese V1' se obtiene estas nuevas pérdidas, se suman estas dos pérdidas y se obtendrá estas pérdidas por difracción. ¿Sí? ¿Estamos claros? Lo mismo se tendría que hacer en el caso de que O1 fuera más alto y supere este valor y O2 fuera más pequeño. En ese caso, primero se tendría que sacar las pérdidas causadas por el obstáculo 1 respecto al rayo TR, ¿no es cierto? Y después las pérdidas causadas por el obstáculo 2 solamente en el trayecto O1R, ¿sí? Y así se tendría que aplicar los valores correspondientes, ¿sí? ¿Está claro cómo se tiene que aplicar básicamente este análisis o este método de Wilkerson? ¿Sí? ¿Sí está clarito? Ya, listo. Ok. Eso con respecto, justo como les decía, cuando tenemos eso, ¿no? Uno está sobrepasando el rayo y otro no, ¿sí? Entonces ahí se analiza esta consideración. En el caso de que los dos superan el rayo directo, ¿no es cierto? Que es justamente lo que tenemos acá, los dos superan el rayo directo, pero existe uno dominante, es decir, uno es mucho más alto que el otro, ¿sí? En este caso se utiliza el método de la recomendación 526, ¿sí? El método de la recomendación 526. Ah, y eso, ojo, no, cuidado, ahí también nos vayamos a confundir. Recordemos que, por ejemplo, para sacar el parámetro V, por ejemplo, dependía de H, ¿sí? Del valor de H y de las distancias de 1 y de 2, supuestamente, ¿no? Entonces, las distancias, cuidado aquí, ¿no? Cuidado acá. Para el obstáculo V2, perdón, para el obstáculo O2, como se analiza todo este trayecto, ¿no? T, O2, R, la distancia de 1, en este caso, la distancia de 1 será igual a X2, ¿sí o no? Será toda esta distancia, ¿sí? Todo desde aquí hasta acá. Y la distancia 2, ¿no es cierto? La distancia 2 será igual, en este caso, a X3 menos X2. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto de acá sería la distancia 2. ¿Sí? Eso para este caso de acá, ¿no? Para el caso del obstáculo 2. Para el caso del obstáculo 1, en cambio, como aquí solamente se analiza el trayecto T o 1 o 2, la distancia 1, en este caso la distancia 1, será igual únicamente a X1, ¿sí o no? Mientras que la distancia 2 será igual a X2 menos X1, ¿sí? Es decir,
todo esto de acá me representará la distancia 1 y esto de acá me representará la distancia 2. ¿Por qué? Porque mi trayecto supuesto en este caso va solamente t o 1 o 2. Cuidado se vayan a confundir y vayan a decir, ah, la distancia 1 es x1 y la distancia 2 es x3 menos x1, menos x1. No, sería solamente x2 menos x1 porque esa sería el resto de la... es como que si el receptor para este supuesto se ubicara en el punto del obstáculo 2, ¿sí? Entonces ahí se analizaría este nuevo caso del obstáculo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí está claro esto? Ya, entonces tendrán eso en consideración, ¿no? Porque lo mismo después se analiza, como les decía, acá, ¿no? Entonces aquí de igual forma se va a hacer, es un análisis muy similar al caso anterior, solamente que como les decía, en este caso los dos están superando el rayo directo, ¿no? Porque posiblemente mi rayo directo viene de esta forma, ¿no? Casi por ahí. Entonces los dos superan los valores correspondientes. Y en este caso, aquí nosotros vamos a tener que esto de aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí está poniendo aquí un H1, pero esa ubicación del H1 es incorrecta, ¿no? El H1 sería esto de acá. Este sería mi H1, ¿no? Y a la derecha debería estar un H2, supuestamente, ¿no? Entonces ahí, si es que yo veo que el valor de H1 es mucho más grande que el valor de H2, entonces ahí yo puedo decir que este es un obstáculo dominante y voy a utilizar el método de la recomendación 526. ¿Cómo funciona este método correspondiente? Es algo igualito al caso anterior. Tenemos que obtener las pérdidas causadas por el obstáculo 1 como si este estuviera presente solito, ¿no? No existiera el obstáculo 2. Entonces, las pérdidas se causan entre el trayecto T o 1 y R directamente, ¿no? Entonces, por eso es que aquí sí se utiliza el despejamiento H1, con ese se obtiene el valor V1 y con ese se obtiene estas pérdidas de difracción V1, ¿sí? Estamos en todo el trayecto T o 1R, ¿ya? Mientras que el obstáculo 2, como es menos dominante, ¿no es cierto? No es tan dominante como el obstáculo 1, en este caso se hace igual, solamente ese subbano o esa región, solamente desde O1, O2 y R. Entonces, O2 es el que va a provocar una difracción, ¿entre qué? Entre O1 y R, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí a su vez también se tendría que sacar esta nueva línea, ¿no es cierto? Esta línea que tenemos acá, y ahí esta distancia sería nuestro nuevo H2', ¿sí? Eso sería, hay que sacar igual la ecuación de la recta entre O2 y R, sacar el despejamiento correspondiente, el despejamiento H2', y con ese despejamiento se saca un V2', y con ese V2' se saca estas pérdidas por difracción, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma se obtiene básicamente estas expresiones o estas consideraciones. Pero, adicionalmente, porque hasta aquí es igualito que el método anterior, pero aquí se incluye un término de corrección que es L sub C, ¿sí? Son unas pérdidas de corrección adicionales, ¿sí? Este valor de L sub C se obtiene mediante esta ecuación, ¿sí? Ojo, donde V2 y V1, ¿sí? Son los valores reales correspondientes a causa del despejamiento real respecto a T y R, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? El V1 sale de este H1 directamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, este V2, ¿sí? Debería venir de H2, no de H2'. Ojo, ¿no? Entonces, al principio ustedes debieron haber calculado todo esto, ¿no? Todo esto de acá que les debió representar H2. Con ese H2 se calcula este V2 y con eso se obtiene esta expresión, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, esto es en el caso justamente que se asuma que H1 es el dominante, perdón, el obstáculo 1 es el dominante respecto al obstáculo 2. ¿Qué pasaría si es que el obstáculo 2 fuese el dominante respecto a 1? Es exactamente la misma expresión, solamente que aquí en la parte derecha tendríamos V1 sobre V2 elevado a la 2V2. ¿Sí? Eso sería la única diferencia, ¿no? Entonces, eso tendrán en cuenta cuando hagan este análisis, si es que el obstáculo 2 es dominante respecto al obstáculo 1, ¿sí? Y de ahí el valor de alfa, ¿sí?
es en cambio dependiendo de cada una de las distancias. Aquí en cambio, antes teníamos los valores de x1, x2, x3, que eran distancias respecto al origen o respecto al transmisor. Ahora tenemos rangos de distancias, ¿no? S1 es desde el transmisor hasta el obstáculo 1, S2 desde el obstáculo 1 hasta el obstáculo 2 y S3 es desde el obstáculo 2 hacia el receptor, ¿sí? Entonces, en función de cada uno de estos parámetros, ¿no? Es decir, S2 por S1 más S2 más S3 sobre S1 por S3, la raíz cuadrada de eso y la tangente a la menos 1, eso nos da este parámetro alfa que necesitamos incluirle acá, ¿sí? Obviamente el parámetro de alfa tiene que estar en radianes, ¿no? Ojo también con eso, ¿sí? En función de eso se hace la corrección correspondiente, se le incluye en esta ecuación y ya se obtendría este parámetro correspondiente de pérdidas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma se aplica este método de la recomendación 526, ¿sí? Y finalmente tenemos otro método, ¿sí? Que también es se analiza cuando los dos obstáculos superan el rayo directo entre el transmisor y receptor, pero no es que exista un obstáculo dominante, ¿sí? Sino que los dos más o menos tienen prácticamente la misma altura, ¿sí? Este es el método de Epstein-Peterson, ¿sí? Entonces, como nosotros observamos ahí, casi los dos tienen la misma altura, ¿sí o no? Entonces, ahí en estas condiciones se puede asumir que casi H1 digo, no digo H1', H1 y H2 serían casi que iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué se hace o qué se aplica en este método de Epstein-Peterson? Se tiene que utilizar en cada uno de los casos subvanos, porque aquí se puede asumir más bien que los dos son dominantes, ¿sí? Que los dos obstáculos son dominantes. Entonces, tendríamos que hacer casi lo mismo que hacíamos en los obstáculos anteriores cuando no eran dominantes, ¿sí? Respecto al otro, lo mismo se tiene que hacer aquí, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener el vano únicamente T, O1 y O2, y en esto se tiene que sacar esta línea recta, ¿no es cierto? Esta línea que une T con O2, y en función de eso se saca este H1', ¿sí? En función de eso se saca este H1' y con ese H1' se saca el V1' y se saca estas primeras pérdidas, ¿sí? Se obtienen estas primeras pérdidas. Después lo mismo se hará en el otro vano, O1 o 2R. Se saca esta línea directa, ¿no es cierto? Y esa diferencia con la altura del obstáculo será nuestro H2', ¿sí? Entonces, con ese H2' se obtiene los valores correspondientes de B2' y con B2' se saca estos valores o este valor de las pérdidas, ¿sí? De las pérdidas. Y adicionalmente, también aquí se incluye un término de corrección, ¿sí? Un término de corrección, L sub C, donde esto depende únicamente de cada una de las secciones S1, S2 y S3, ¿sí? Y este término de corrección es válido principalmente cuando las pérdidas de cada uno de los obstáculos superan los 15 dB, que por lo general ocurre, ¿no? Más aún si es que son obstáculos que están obstruyendo el trayecto, ¿no? Entonces aquí van a generar estas pérdidas adicionales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces aquí igual, ¿no? Cuando se analizan las pérdidas causadas por el obstáculo 1 y se quiera determinar el parámetro V1, ¿no es cierto? Y dependemos de las distancias de 1, de 2, la distancia de 1 será S1 y la distancia de 2 será S2, ¿sí? Mientras que para el obstáculo 2, la distancia de 1 será S2 y la distancia de 2 será S3, ¿sí? O como queramos, ¿no? Con las diferencias de distancias, ¿no? Por ejemplo, en el obstáculo 1, la distancia de 1 será x1 y la distancia de 2 será x2 menos x1. Mientras que en la distancia, en el obstáculo 2, la distancia de 1 será x2 menos x1 y la distancia de 2 será x3 menos x2. Y ahí se van obteniendo cada una de estas distancias, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, simplemente se van aplicando cada una de estas configuraciones. Hay que analizar los despejamientos correspondientes y en función de eso se irá realizando justamente el análisis, ¿sí? ¿Estamos? Ok, no sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta respecto a los 4 métodos que acabamos de analizar.
Inge, las pérdidas de difracción, ¿sí se nos viene en el ejercicio como dato o también hay que obtenerlo de alguna forma? Las pérdidas por difracción. Ujú. No, pues esto es lo que ya les estoy enseñando ahorita, toditas esta hora y media, cómo sacar. Porque estaba viéndole. Ah, ay, Claro, ay, ay. o sea, en función de las características del obstáculo, ¿no es cierto? Si es un obstáculo agudo o redondeado y principalmente de su altura, ¿no? Entonces, la altura y la ubicación donde está. Ya con eso, y obviamente con las características del transmisor y receptor, ya con eso se puede calcular primero los despejamientos, después calculas V y después calculas las pérdidas de difracción dependiendo del método que vayas a utilizar. Y así en cada uno de los ejemplos, las pérdidas son diferentes, serán diferentes. ¿A qué te refieres con cada uno de los ejemplos? Por ejemplo, los que son los métodos, perdón, no ejemplos, sino por cada método las pérdidas tendrán su variación. Ajá. Claro, porque Sí. por ejemplo, en el primer método, en el EMP, los dos obstáculos están por debajo de la línea TR, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, estos van a tener un comportamiento completamente diferente respecto a las pérdidas si lo comparamos con que los obstáculos, por ejemplo, los dos obstáculos superan la línea TR. Entonces, obviamente, en ese caso, las pérdidas serán mucho mayores que en el caso de que los dos obstáculos estén por debajo de la línea. Y cuando dijo los valores reales que son B1 y B2, ¿cómo se hace? ¿A qué hace referencia cuando dice valores reales? Los valores reales. B1 y V2. Ajá. Bueno, acuérdate que B1 y B1 o V en términos generales se calcula con las ecuaciones que habíamos visto antes, ¿no? Con el 6.9 más el logaritmo, bueno, lo que está más antes, ¿no? O con eso, o con... no, perdón, V se calcula con la ecuación de H, ¿no? Ya les había mencionado que V en términos generales es igual a la raíz de 2 de H sobre R1, por ejemplo, es una forma, ¿no? O la otra ecuación que también estaba al principio de todo esto, que era 0. No me acuerdo ahorita, 0.700 algo, creo que era. No, perdón, 2.58 por 10 a la menos 3 de la raíz de F por D sobre D1. Bueno, es esa expresión. Con esa ecuación calculas V. ¿No es cierto? Ya, y para cada altura. Y con los valores de V, por eso ahí, ya te digo, ahí calculas en cambio ya las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí está lo de las pérdidas, pero acá están los valores de V. Con esta ecuación, ¿sí? O con esta ecuación, con las dos te da lo mismo, ¿no? Y las dos, bueno, en este caso, bueno, sí, las dos te van a dar obviamente lo mismo. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, entonces ahí calculas, o sea, por eso les repito varias veces, ¿no? El procedimiento que tienen que realizar siempre va a ser encontrar de cada uno de los obstáculos el despejamiento. ¿Sí? Encuentran el despejamiento. Ahí van a determinar, ¿no es cierto? Este obstáculo está abajo, este obstáculo está encima, los dos están abajo, los dos están encima, como sea, ¿no? Entonces, primero ahí analizan. En función de eso van a decir, ya listo. En función de los valores de H de cada uno de los obstáculos, vamos a determinar ahora qué método utilizamos. ¿Sí? El método MP, el método de Epstein-Peterson, cualquiera, el método de Wilkerson. Y de ahí tienen que encontrar los valores de V, ¿no? Entonces, si es que directamente con los despejamientos H, ¿sí? Pueden calcular los parámetros de V, lo calculan directamente con cada uno de los H. Pero si tienen que hacer esos cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se utiliza el método, no es del EMP, creo que es el método, el siguiente, el de Wilkerson, ¿sí? Entonces, ahí, en ese caso, tienen que sacar un despejamiento ficticio, ¿no? SH', ¿no? Entonces, sacan otra vez otro despejamiento, SH1' o el H2', y con eso sacan los valores V, en cambio, ¿no? El V1' o el V2', dependiendo de cuál sea. Y de ahí sí, con esos Vs, le sacan las pérdidas con el modo gráfico o con la ecuación que habíamos establecido. ¿Sí? Ya, y otra preguntita. Por ejemplo, si tenemos, digamos, 3 obstáculos, ¿se analizaría de 2 en 2?
Si varios obstáculos. Ya, si tenemos, no, ya eso justo ya vamos a ver más adelante. Estos métodos que analizamos sirven solamente cuando existen dos obstáculos aislados. Solamente para dos obstáculos aislados son estos 4 métodos que analizamos, ¿sí? Si es que ya hay más de 2 obstáculos, ya hay otros 2 métodos adicionales. Ya le sé. Ok. ¿Alguna otra pregunta tal vez antes de continuar? Inge, una pregunta es, para calcular el despejamiento, ¿utilizamos de acuerdo al modelo de tierra curvo o tierra plana? Me imagino que el ejercicio nos especifica, ¿verdad? Siempre ya todos estos se utilizará ya el modelo de tierra curva, ¿sí? Por eso les decía, por ejemplo aquí, si nosotros analizamos este perfil de la Tierra, ya debería estar incluido la curvatura de la Tierra, de ley ya debería estar incluido, y esta línea que simplemente está uniendo debería ser ya la línea de referencia, es decir, ya debería estar aquí implícito esta curvatura de la Tierra, y estas alturas correspondientes de ese perfil ya debería haber incluido la flecha o la protuberancia de la Tierra. ¿Sí? Entonces, por eso sí, de ley, tienen que siempre analizar, por ejemplo, todo esto de acá es lo que se les dará, ¿no es cierto? Que sería la altura sobre el nivel del mar del obstáculo, pero a eso tienen que aumentarle la flecha que ustedes tienen que calcularla en términos de las distancias, en términos del valor de K, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre ya en un ejercicio, ustedes tienen que insertar esos valores, hacer las correcciones correspondientes y en función de eso, ahí se saca el despejamiento, ¿sí? Bien, gracias. Ya, perfecto. Bien hecha la acotación, ¿no? Justamente para que de repente no nos vayamos a confundir en esa situación, ¿no? Tengan muy en cuenta esta observación. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Ya, listo, vamos a continuar. Esto es lo que básicamente se realiza cuando nosotros tenemos 2 obstáculos en nuestro trayecto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Justo lo que decía también su compañero, cuando tenemos más de 2 obstáculos. Tenemos 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Y todos estos provocan obstrucción o despejamiento insuficiente, ¿no? Nosotros podríamos llegar a tener algo como esto, ¿no? Donde vamos a tener un obstáculo, 2, 3, n obstáculos correspondientes. Entonces, el primer método es el método del polígono funicular, ¿sí? ¿En qué consiste? Lo que representaría es lo que obtendríamos en el caso de que extendiéramos o tendiéramos, más bien dicho, un hilo o un cable y a le hiciéramos pasar por las cumbres o por las cumbres de cada uno de nuestros obstáculos, ¿sí? Entonces eso va a provocar justamente que lleguemos a tener esto, ¿no? Lo que se conoce como un polígono funicular. Todas estas líneas que nosotros tenemos acá. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en obtener o en ir obteniendo cada una de las pérdidas en cada uno de los subvanos correspondientes. Es decir, algo similar a lo que se tiene aquí, ¿no? Entonces, cuando yo tengo algo como esto, yo tendría que analizar estos 3 obstáculos, ¿sí? Y analizar el obstáculo anterior, el obstáculo siguiente y este obstáculo del medio. Para analizar la incidencia del obstáculo del medio, yo tendría que analizar la línea que conecta el transmisor con el receptor el obstáculo anterior con el obstáculo siguiente directamente, y esto de aquí nos va a representar ese despejamiento primo, ¿no? El despejamiento iésimo primo, ¿no? Y con eso se obtendrá el valor V iésimo correspondiente, ¿sí? También será primo, ¿no? Porque todos estos dependerán de los tramos o de los trayectos que interconectan cada uno de los obstáculos, ¿sí? Entonces, con ese V y prima se calculará las pérdidas iésimas también correspondientes en ese tramo y todas estas se irán sumando, ¿sí? Algo similar a esto de acá. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos en estas consideraciones o en estas circunstancias, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí hay que considerar justamente 2 situaciones, ¿no? Primero, esta sumatoria, ¿sí? Esta sumatoria dependen de los valores V reales, ¿sí? Dependen de los valores V reales. Y estas sumatorias dependen de los valores V y primas, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, en otras palabras,
Yo creo que aquí de pronto hagamos un ejemplo con, supongamos que este es nuestro transmisor, este es nuestro receptor. Vamos a hacer, como dijo su compañero, de pronto aquí hay un obstáculo, de pronto acá hay otro obstáculo, y de pronto acá hay otro obstáculo, ¿sí? Entonces, algo como eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos que considerar entre este vano primero. Este vano de acá, establecemos una línea recta, ¿sí? Y ahí en función, supongamos que esto sea un poquito más alto, ¿ya? Entonces, aquí en función de esto, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos también nuestra línea recta, ¿sí? Nuestra línea que une el transmisor y el receptor, ¿ya? Ese es el transmisor y el receptor. Esta diferencia, ¿no? Desde la punta hasta la línea roja, nos va a representar nuestro H1, ¿sí? Esto de acá, ¿no es cierto? En cambio, desde aquí hasta acá, nos va a representar nuestro H2. Desde aquí hasta acá nos va a representar nuestro H3. Cada uno de estos va a provocar el V1, este el V2 y este el V3, ¿sí? Con cada uno de estos sacamos esta sumatoria de acá, ¿sí o no? ¿Sí? Mientras que estas otras pérdidas correspondientes, que son otros términos respectivos, van a corresponder a los tramos intermedios, ¿sí? A los tramos intermedios entre cada uno de los obstáculos, ¿sí? Por eso es que aquí igualmente van desde, bueno, y es igual a 1 hasta J, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, lo que les decía, si nosotros establecemos este tramo intermedio correspondiente, se podría determinar ahora que esta distancia, hagámosle con otro color, ¿sí? Que esta diferencia, ¿no es cierto? Esto de aquí que une el transmisor con el receptor, me va a representar un V1, perdón, esto sería un H1', ¿sí? Y esto va a provocar un V1', ¿sí o no? ¿Sí? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Entre este siguiente, ¿no es cierto? Entre este obstáculo y el siguiente, si nosotros analizamos, nosotros tendríamos algo como eso, ¿no? Igual aquí tendríamos que calcular un nuevo H2, ¿no es cierto? Un H2', y eso va a generar un V2', ¿sí? Y lo mismo entre este de acá y el receptor, ¿no? Entonces acá vamos a tener otra línea que conecta este con este, ¿no es cierto? Y esta diferencia nos va a representar, esto de acá, un H3', ¿sí? Un H3', y eso me va a generar un V3', y con eso sacamos cada una de estas sumatorias correspondientes, ¿sí? Entonces se deberían ir sumando cada una de estas, ¿sí? Y aquí también se incluye un término de corrección C sub n, ¿sí? Un término de corrección C sub n. En este caso, el término de corrección C sub n dependerá de cada una de estas distancias o de cada una de estos rangos de separaciones, ¿no? En este caso, esto de aquí me representará un S1, esto de acá me representará un S2, esto de acá me representará un S3 y esto de acá me representará un S4, ¿no? Entonces, con eso se obtiene este término de corrección, ¿sí? Ahora, también se puede facilitar estos valores de VI para no ir calculando los VI', para no ir calculando cada uno de estos en función de cada una de las ecuaciones de la recta, y esta recomendación establece esta forma de cálculo, ¿sí? De cada uno de estos valores, ¿no? Donde VI sería igual a 2.58 por 10 a la menos 3 del despejamiento correspondiente, ¿sí? Y depende también de la frecuencia y de cada una de las distancias, ¿sí? Entonces, son métodos más que nada referenciales, ¿sí? Que se pueden incluso incluir en un modelo informático, en un algoritmo correspondiente para que se pueda ir ejecutando de forma recursiva, ¿no? Porque ya vamos a ver que incluso analizar dos obstáculos sí nos va a llevar nuestro tiempo correspondiente, ¿no? Más aún si es que nosotros tenemos que analizar 3, 4, 5, n obstáculos, ¿no? Entonces, más que nada, les establezco estos modelos o estos métodos que se utilizan principalmente para ser aplicados en aplicaciones informáticas, ¿sí? ¿Estamos? Pero que son igualmente útiles, ¿no? Para hacer este tipo de análisis correspondientes, ¿ya?
Este es entonces el método del polígono funicular que se utilizaba incluso anteriormente, ¿sí? Todavía en algunas aplicaciones se sigue utilizando. La cuestión es que ya un poquito ha evolucionado y ahora se utiliza otro modelo un poco más sencillo, ¿sí? El método se denomina el método de Good, ¿sí? Este método de Good consiste básicamente en ir generando diferentes subsecciones, ¿sí? Y en cada subsección de todo el tramo se va a ir identificando los obstáculos más dominantes, ¿sí? Los obstáculos más dominantes y se van haciendo cada vez secciones más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Por lo general, este método incluye solamente la consideración de hasta 3 obstáculos, ¿sí? Los 3 obstáculos se podría decir los más dominantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se puede considerar que se tiene el obstáculo 1, el obstáculo 2, el obstáculo 3 y el obstáculo 4, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método? Primero, en todo nuestro enlace entre el transmisor y el receptor se considera la ubicación del obstáculo más dominante. En este caso, si analizamos el obstáculo 1, 2, 3 y 4, el obstáculo más dominante es el obstáculo 3. Eso también quería hacerles mención a algo, ¿no? Cuidado, se vayan a confundir. No necesariamente el obstáculo más dominante es el obstáculo más alto, ¿sí? Cuidado con eso. Cuidado, ustedes van a decir, ah, ya, aquí yo tengo un obstáculo que está a esta altura y el otro obstáculo está mucho más abajo, entonces este es un obstáculo dominante. No. ¿Cómo se determina la dominancia, en este caso, de un obstáculo o de otro? Con el despejamiento, ¿sí? El obstáculo que genere el mayor despejamiento, ese va a ser el obstáculo más dominante, ¿sí? Si los dos despejamientos son relativamente iguales, son obstáculos igualmente, o no hay un obstáculo dominante. Pero si el uno, por ejemplo, de todo esto dependiendo de las zonas de Fresnel, ¿no? Si hay una separación al menos de un 0.1% entre el uno y el otro, entonces, o del 10% más bien dicho, entonces eso ya implica que sí existe una dominancia entre un obstáculo y otro, ¿sí? Pero cuidado ustedes solamente con la altura del obstáculo, vayan a decir, este es más dominante que el otro. Tienen que de ley analizar los despejamientos, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Entonces, nuevamente, ¿no? Analizando aquí, por ejemplo, cada uno de estos 4 obstáculos, se puede llegar a concluir, ¿no es cierto? Justamente, ¿no? Toda esta es la línea que enlaza el transmisor y el receptor directamente, ¿no? Toda esta línea de acá. Entonces, aquí yo tengo este despejamiento, aquí yo tendré todo este despejamiento, un H2, esto va a ser un H3 y esto va a ser un H4, ¿no? Entonces, ahí se observa solo de forma gráfica, ¿no? Más aún cuando se hagan los cálculos, que el H3 será el despejamiento más grande y por lo tanto ese será o representará mi obstáculo dominante. Entonces, en función de este, se establece una separación de trayectos y se analiza primeramente esta primera pérdida, ¿no? Entonces, esto se hace en función de este despejamiento H3 y en función de todo esto, ¿no es cierto?, se obtiene este parámetro VP, ¿no? Que es el valor de V principal, se puede decir de esa forma, ¿no? Por eso se tiene ese subíndice, ¿sí? Entonces, con este VP se obtienen las pérdidas directamente, ¿no? Se van a obtener las pérdidas directamente. Después, este hace un punto de inflexión, ¿no es cierto? Ahora yo tengo 2 subtrayectos, el que va desde T a O3 y el que va desde O3 a R. Y se hace el mismo análisis. Se analiza, en cambio, en este caso, cuáles son los que generan los mayores o los despejamientos, sí, en este caso, cuáles generan la mayor obstrucción, ¿no? Entonces, en este caso, se analiza, ¿no es cierto?, el T con el O3, ¿no es cierto? Entonces, se realiza esto de acá, ¿sí? Esa línea, una línea supuesta real, ¿no es cierto? Perdón, una línea ficticia que uniría supuestamente un nuevo trayecto desde T hasta O3. Y en función ahora de esta línea, se analiza los despejamientos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se va a determinar que este será un despejamiento y este será otro despejamiento. Y aquí se va a analizar que el que genera, en este caso, el mayor valor correspondiente de despejamiento va a ser el obstáculo 1, ¿sí? Entonces, la mayor obstrucción sería, ¿no? Si hablamos en términos más prácticos, ¿no? Entonces, en este caso,
y aquí se cumple lo que les acabé de mencionar. Por ejemplo, ¿no? Vemos que el obstáculo 2 es más alto que el obstáculo 1, pero sin embargo, si nosotros establecemos esta configuración, ¿no es cierto?, de transmisión o de enlace, vemos que aquí gráficamente también lo podemos observar, más aún cuando se haga el análisis matemático, que el obstáculo 1 genera una mayor obstrucción, ¿no? Entonces el valor del despejamiento va a ser superior, ¿no es cierto?, el valor de H. Entonces, en este caso, este se toma como un nuevo obstáculo dominante solamente en el trayecto T o 3, ¿sí? Y se va a obtener estos valores de pérdida correspondientes con respecto a este parámetro V1, perdón, este de aquí creo que está VT, ¿sí? Que es el parámetro V visto, o en el lado, más bien dicho, desde el transmisor, ¿sí? Y con ese parámetro VT se obtienen las pérdidas correspondientes en función de VT, ¿sí? Y lo mismo se hará en el lado del receptor. Si es que aquí, por ejemplo, ya no hay otro obstáculo, solo hay el obstáculo 4, ese ya implícitamente es el obstáculo dominante, y se hace el mismo análisis respecto a este, ¿no? Se establece esta línea recta, se obtiene este parámetro de aquí, este nuevo valor de H, y con este valor de H, H4', como quieran llamarle, se obtendrá el valor de VR, ¿sí? Con el parámetro H de acá, con este despejamiento de acá, se obtiene el parámetro VR, y con ese VR se obtendrán estas pérdidas de aquí, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí se determinan justamente estas expresiones. Y solamente hasta ahí llega el método de De Guy. O sea, se podría seguir haciendo, ¿no? Después, en cada uno de los siguientes tramos que se generaron, en este caso serían 4 tramos, se tendría que hacer el mismo análisis. Después se podría hacer en 8, en 16, pero ya es un análisis muy exhaustivo y posiblemente ya incluso las pérdidas van a ser demasiado altas como para incluso llegar a considerarlo, ¿no? Entonces, se puede llegar a considerar únicamente para los 3 obstáculos más dominantes en todos los bancos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ese es el análisis fundamental. Y aparte de todo esto, se generan estas correcciones, que es el parámetro T y el parámetro C, ¿sí? Donde el parámetro T depende justamente de esta expresión, ¿sí? Donde ya tenemos ahí las pérdidas por difracción causadas por el parámetro VP, que es esto de acá, que ya se analizó más antes, ¿sí? Ahí se calcula el valor de T. Y el valor de C depende únicamente de esto, ¿no? Donde, bueno, aquí está con D mayúscula, pero esto lo que nos representa es la distancia total, ¿no? Todo esto de acá, eso nos representa este parámetro D, ¿sí? O D mayúscula, como ustedes quieran denominar, ¿sí? ¿Estamos? Y aquí también me parece que hay un pequeño error. Este método también es válido cuando el valor de B sub P es superior a menos 0.78, ¿no? Es menor a menos 0.78, ¿sí? Eso igual también de repente corregiránlo, ¿no? Que aquí ahorita me doy cuenta que está ese signo incorrecto, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí antes de finalizar? Entonces, ahí está un poquito más o menos respondido justo lo que su compañero preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos 3 obstáculos? Este es un buen método que se puede utilizar, ¿sí? Obviamente, como ya les digo, a veces solamente calcular un solo despejamiento es a veces un poco complicado. Peor aún calcular 3, 4 despejamientos y después calcular sus despejamientos primos, ¿no? Entonces, eso sí ya se complica bastante en el análisis, ¿no? Entonces, ya si eso se incluye en una aplicación informática, en buen oro, ¿no? Porque ahí se automatiza tranquilamente todo el proceso. Pero, por lo general, cuando nosotros resolvamos nuestras tareas, las evaluaciones, máximo lo haremos hasta con 2 obstáculos, ¿sí? ¿Estamos? Listo, chicos. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna cuestión, de pronto antes de finalizar. Buenas tardes, Inge. Disculpe, sabe que yo tuve problemas con la conexión y le envié un mensaje. No sé si de pronto revisó para que sí me pueda justificar la asistencia. Disculpe. Ya, no le he visto los mensajes. ¿Tú eres? Toda pantalla, Inge. Ya, listo, ya te registro. Yo también, Inge, también le dejé un mensaje en el chat de la reunión por... Ya, ¿tú eres? Villacrés. Listo. Ya, Inge, gracias. Okay.
Listo, chicos. Entonces, con eso, básicamente finalizaríamos lo que es ya la clase del día de hoy. Aprovechemos que tenemos un poquito de tiempo, unos 10, 15 minutitos. Bueno, recuerden que les voy a enviar una tarea, ¿no? Entonces, esa tarea, bueno, como sigue, va a ser un poquito extensa, posiblemente, no sé si les pondré hasta mañana o de pronto el fin de semana. Yo sé que la próxima semana no hay clases, pero de una vez para ver si ya lo pueden presentar, para que ya se queden tranquilos toda la semana de vacaciones, ¿sí? Porque si no, después el último fin de semana, recién ese rato, en domingo, han de querer capaz reunirse y han de estar medio en malas. Entonces, de una vez para ver si lo terminan de una vez para el día de mañana mismo, ¿sí? Fuera bueno. Entonces, estarán atentos a la aula virtual, por favor. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si de pronto pudieron conversar de lo que habíamos un poquito discutido el día de ayer. ¿Llegaron a algún consenso o alguna situación? Porque en esencia habían dos posibilidades, ¿no? Que tanto la visita técnica como las evaluaciones de comunicaciones 1 y comunicaciones 2 y radioenlaces las hagamos en esa misma semana, ¿no? En la semana del viernes 21 me parece que era, ¿no? Sí, del viernes 21, es decir, el jueves 20 tendríamos una evaluación, la de radioenlaces, el viernes 21 tendríamos la evaluación de comunicaciones y el viernes 21 también apenas terminemos la evaluación, saldríamos a la visita. Y la otra era que la evaluación de comunicaciones quedaría para el viernes 7 o 14, para cualquiera, yo creo que podría quedar para el 7, porque ya solamente nos queda dos clases más, incluida la de hoy, ¿no? Entonces, ya tranquilamente la primera semana de enero podríamos rendir esa evaluación. Entonces, podríamos dar la evaluación el día 7 y la próxima evaluación sería el 21. Sería la evaluación la evaluación de comunicaciones sería el día 7 y la evaluación de radioenlace sería el 20 y la gira el 21. No sé más o menos si discutieron al respecto. ¿No tienen algún comentario, alguna sugerencia tal vez? Inge, no sé si esto ya, como usted vino, esto se puede planificar como usted dice, pero ya yo no sé si esto ya se puede salir, o sea, digamos, esto ya puede ser parte nuestra, sino ya parte de lo que son autoridades, como estamos viendo últimamente en noticias. Entonces, de que por un lado sí se podría hacer algo, se podría hacer esa planificación como usted dice, pero también podemos estar así a disposición de lo que digan las autoridades. Ese también sería el inconveniente también, yo creo. Claro. O sea, en ese sentido sí, tienes toda la razón. O sea, obviamente vamos a estar a expensas de lo que pueda ocurrir, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos planificar alguna situación, justo la visita técnica o la evaluación, y justo esa semana, no sé, de pronto hay que ver también, ¿no? Cómo van en este feriado, puede darse, ¿no? Justo en 15 días hay un incremento en los casos o algún disparo de los contagios, y por ahí de pronto dicen otra vez vamos a encerrarnos, y de pronto hay suspensión de viajes y todo eso. Entonces, claro, eso ya escapa de nuestras manos, ¿no? No es que yo les diría, no, es que ya quedamos con anticipación y si es que ya quedamos para tal fecha, vean ustedes cómo vienen. No, pues tampoco esa sería la idea. Tendríamos que ajustarnos a cada una de las disposiciones que haya, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, ya estaríamos confinados a que tendríamos que hacer una alternativa diferente, ¿no? Como, por ejemplo, las mismas evaluaciones en línea o evaluaciones orales. Ya eso tendríamos que ver cómo nos organizaríamos. Pero eso, justamente, como tú dices, en dependencia de lo que vaya a ocurrir o de lo que no vaya a ocurrir. Por lo pronto, sabemos que tenemos todas las facilidades para trasladarnos, para poder venir acá a la universidad, y además de que también ya se están
gestionando ya esto del regreso progresivo a clases. Por eso les decía, no sé incluso ustedes cómo están con las prácticas, porque de lo que yo tenía entendido, en este mes, en el mes de enero, están coordinados, están planificadas, más bien dicho, las prácticas de algunas materias, ¿no? Entonces, entre esas incluso el mismo radioenlaces, ¿no? Entonces, igual también nosotros tenemos que definir, e incluso podríamos tratar de ver esa misma semana, porque eso nos habíamos organizado con los otros docentes, que la semana en que ellos iban a llamar para las prácticas en antenas, por ejemplo, en electrónica de alta frecuencia, lo íbamos a hacer también en radioenlaces. Eso estoy un poquito a disposición también de una tesis que debería ya finalizar, en teoría, ya la implementación del sistema entrenador de radioenlaces, acá en el laboratorio de microondas, pero si ya está listo eso, ya podríamos hacer tranquilamente ya las prácticas, ¿no? Entonces, ahí sí, hasta el momento no se ha dado ningún dictamen ni ninguna situación que nos limite los traslados ni nada por el estilo, ¿no? Y obviamente, ¿no? También siempre hay que tratar de salvaguardar cualquier situación, cualquier novedad. O sea, en el caso de que, por ejemplo, alguna persona, alguno de ustedes se sienta no sé, con algún inconveniente, tenga de pronto alguna sintomatología que puede provocar alguna duda respecto al tener o al no tener esta enfermedad, entonces se puede ahí tratar de salvaguardarnos entre todos, ¿no? Entonces, como les decía, eso yo les había mencionado incluso el semestre anterior, a las personas que venían a la visita técnica, yo incluso les mandé una matriz para que lo puedan ir llenando en función de qué personas podían venir, podían trasladarse, etcétera, ¿no? Porque ahí todavía estábamos un poquito más confinados. Y ahora ya básicamente casi que las medidas han disminuido notablemente, ¿sí? Al momento, no sabemos todavía qué es lo que vaya a pasar después, pero por el momento, dando gracias, estamos un poquito bien nosotros como sociedad, como país actualmente, ¿no? Si nosotros vemos de pronto las estadísticas en otros lugares, nosotros en realidad estamos bastante bien, pero nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, en el caso anterior de la visita técnica, si hay alguna persona que no se sienta bien, que de pronto tenga ciertos síntomas, es preferible prevenir, ¿no? Entonces, la misma situación va para ustedes, y en esa situación, las personas que de pronto no pueden asistir o de pronto se les complique, como ya les había mencionado anteriormente, se pueden ver algunas alternativas puntuales, ¿no? O sea, justamente para estas personas que se les complique o tengan estas situaciones específicas, ¿sí? Pero de ahí yo creo que el resto podríamos tranquilamente, tal como hicimos en la primera evaluación, ¿sí? Tal como vinimos en la primera evaluación, creo que no hubo mayor inconveniente, no hubo mayor problema, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, yo les decía incluso que conversen también primeramente entre ustedes, vean entre las dos posibilidades que teníamos inicialmente, porque si no, o sea, justo como ustedes dicen, ¿no? Hay veces que yo me optaría incluso en el hecho de que podríamos optimizar la avenida, ¿sí? Entonces, yo por mi parte, viendo esa situación, si ustedes de pronto no llegan a un acuerdo, que justamente yo les traté de dar esa posibilidad, yo podría tomar la decisión de hacer la evaluación conjunta de comunicaciones 2, radioenlaces y la visita técnica en esos 2 días, ¿no? En esos dos días, para tratar de optimizar, como les decía, la avenida, la llegada de las personas que sobre todo tienen que venir de lejos, y evitar que vengan 2 veces, ¿sí? Entonces ahí obviamente ustedes tienen que tratar también no es algo que no se ha dado antes, ¿no? Por ejemplo, yo ya daba estas materias desde algún tiempo atrás, y por lo general muchas veces ocurría que las evaluaciones coincidían o al mismo día o a días seguidos o pasando 2 días, pero coincidían. Es más o menos casi lo que ocurre en los exámenes principales, ¿no? Entonces, si se puede evitar, obviamente mejor, ¿no? Pero si de pronto queremos más bien optimizar el traslado de ustedes, yo optaría más bien por esa posibilidad. Y quedaría entonces ya definido más o menos de esa forma, como les acabé de decir, ¿no? El día
de una vez para que no queden dudas, el día jueves 20 de enero del 2022 sería la evaluación de radioenlaces, ¿sí? Si ustedes desean, así mismo como la otra vez, podemos hacer una clase de refuerzo para comunicaciones, ¿sí? Al final de esta clase, al final de la evaluación, y el día viernes a las 7 de la mañana tendríamos la evaluación de comunicaciones 2 hasta las 9, y a las 9 ya nos trasladaríamos al Arcotel para la visita técnica y posteriormente al CER. O sea, yo también necesito ya tener esto establecido para yo también poder gestionar con las autoridades de cada una de las instituciones. Verá, Inge, le comento que el caso este de lo que son las prácticas en lo que es antenas, no es así que vayamos todos de golpes, digamos, creo que es cada semana se van a trasladar unos 2 grupos de unas 4 o 5 personas máximo. Entonces, como les digo, va a ser así, una semana van a tener que venir unos, otra semana van a tener que venir otros y así. Entonces, en ese sentido, como usted dice, si nos tenemos que vamos a tener que estar viajando. Y como usted dijo también de la última vez que se hizo la prueba seguida en lo que es comunicaciones, no dio buen resultado, por lo menos también en mi caso, que estuve también estudiando bastante, pero al final no, porque estaba todo seguido. Entonces sí hubiera querido tener un poquito más de tiempo para poder estudiar mejor. Entonces, en ese sentido, y también para aprovechar, digamos, o para que no quede así tan lejos una cosa de otra, podría ser, digamos, el examen de comunicaciones el día 14, como usted dice, que estamos a punto de acabar la materia, y el examen de radio que ya quedó definido para el día 20, dijo, ¿no? Sí, esa sería la opción. O sea, esas eran las dos posibilidades. Pero justo eso, por eso yo les comentaba, o sea, si habían conversado entre ustedes y todo, pero yo les pregunto y nadie me decía nada, pues. Entonces, por eso yo no sabía si conversaron, no conversaron, o tenían alguna de las dos posibilidades con más opiniones. Porque por mí, eso yo les decía, por mí no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, en vista de la ausencia de comentarios, yo iba tomando o pensaba tomar justo una decisión. Pero justamente si ya ustedes están de acuerdo con esta posibilidad, quedaríamos de esa forma. No sé qué me dice el resto. Sí, el problema es que, bueno, es que como no éramos muchos los que habíamos opinado, entonces no sabíamos si podíamos hablar por todos, pero de los pocos que pudimos ahí conversar, la mayoría quedó en que justo la fecha que dice el compañero, que sería el 14 me parece, y luego para el 20. Ya, entonces, bueno, si más o menos, porque a veces decir justamente de esa forma, o sea, todos están de acuerdo, y a veces si son toda la mayoría, a veces no se tiene más bien una noción real. Más bien se tendría que preguntar lo opuesto, ¿no? Más bien, ¿hay alguien entre ustedes o hay alguno del curso que se le complicaría o que no estaría de acuerdo más bien con esta posibilidad? Entonces, en función de eso podríamos ver. ¿Ven? Ahí es más fácil, porque más bien allá me hacen, o parecería que todos estarían de acuerdo justamente con esta sugerencia, ¿sí? ¿Estamos? ¿No hay nadie o alguna persona de pronto se le complica o tendría alguna objeción respecto a esta posibilidad? ¿No? Ya. Chévere. Entonces, verán. Dije, sí. También una sugerencia. Ahorita solamente estamos en radio y también tengo entendido que hay compañeros que tienen radio y no topadero. Entonces, para la clase de comunicaciones también se podría volver a plantear la pregunta. Sí. Porque así estarían presentes el resto de personas. Exactamente. Sí, sino que yo sí quería primero definir con ustedes. Una vez definido con ustedes, ahí sí ya pensaba conversar ya con los chicos de Comunicaciones 2, que son algunos o hay pocas personas que no toman, por ejemplo, la materia de radioenlaces, pero sí lo toman en la materia de comunicaciones. Entonces, sí, ahorita ya al final de la clase también voy a comentar esta situación. Sí, exactamente. Ya, listo, entonces voy, porque después me confundo yo también con las fechas, voy a apuntar. ¿Dónde está mi cuadernito?
Vamos a quedar así entonces, ¿no? Y de pronto, ¿no? Es posible porque creo que el cuarto capítulo de Comunicaciones 2 creo que es hasta cortito. Bueno, eso tengo que revisarle bien. Es posible que incluso en estas 2 semanas terminemos el siguiente capítulo, que es solamente del rendimiento, y capaz aprovechamos y damos de una vez las 2 pruebas, ¿no? Lo que es modulaciones, que tampoco es que es tan largo, ¿no? Modulaciones digitales y el rendimiento, ¿sí? Pero bueno, eso estaría ya por confirmarse, eso ya les diría. Pero por lo pronto, la evaluación de COMU 2, ¿sí? Quedaría para el día 14 de enero, ¿sí? Radio va a quedar para el 20 de enero, y la visita técnica quedaría para el 21 de enero. ¿Sí? Por favor, chicos, la misma sugerencia que les había dado para radioenlaces principalmente, ¿no? Para la evaluación que tenemos el 20 de enero, las personas que tengan que trasladarse, y para la gira sobre todo, para el día viernes sí nos va a llevar prácticamente toda la mañana y un poquito de la tarde. Entonces, yo tengo entendido que sí tienen clases con otros docentes. Avísenme ya con anticipación, ¿sí? Por favor, yo creo que les voy a cargar una matriz aquí en el aula, perdón, en el Teams, para que ustedes puedan irla editando, ¿sí? Bueno, ahí van a estar, creo que ya les voy a poner sus nombres, ¿sí? Les voy a poner sus nombres y que me pongan ustedes mismos pongan sus nombres y que me pongan, por favor, el docente con el que tienen clase o los docentes con los que tienen clase, el horario y las materias, ¿sí? Entonces, no sé, se me ocurre a ver, ustedes iríamos desde las 9, ¿sí? Es posible, de pronto tengan clase a las 7, ¿sí? Si tienen de 7 a 9, con tal, ¿no? De 9 a 11, con tal, de 11 a 1, con tal, y váyanme poniendo de esa forma para yo organizarme y gestionar el permiso correspondiente, ¿sí? Entonces, ayudaránme con eso porque yo ya les he de cargar ese documento aquí, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, tal vez? ¿No? ¿Ninguno? Una pregunta para la gira, más o menos, ¿qué presupuesto se tiene que tener? ¿O en qué se va a gastar para la gira? En su almuerzo. En eso nada más. O sea, tienen que, claro, el presupuesto para venir, el presupuesto para quedarse acá, no sé dónde. Por ejemplo, para buses o algo así, disculpe. Ya, verán, eso también, sí quisiera también ya ir coordinando con ustedes. Verán, somos 32, creo que somos, ¿no es cierto? Ya, de pronto ahí sí quisiera abusar un poquito de la confianza tal vez con algunos de ustedes, con las personas que tengan la posibilidad, ¿no? De pronto, si tienen la posibilidad de un vehículo, ¿sí? Podríamos de ahí irnos organizando para tratar de evitar ir en transporte público o en taxi, ¿sí? Sí, es cierto, bien que me haces de acuerdo de eso. El semestre anterior, bueno, éramos menos, ¿no? Éramos cerca de 20, creo. Entonces, ahí entre 4 vehículos, creo que nos organizamos todos y nos trasladamos, nos encontramos todos en el Arcotel en esa vez, ¿sí? Y desde el Arcotel, ahí nos fuimos hasta el cerro. Pero en este caso, la mayoría estaríamos en la Spoch y desde el Spoch bajaríamos al Arcotel y desde el Arcotel nos iríamos al cerro. Entonces, si tenemos la disponibilidad, obviamente yo pondría también mi vehículo, podríamos ir unos 5 hasta 6 personas tal vez por vehículo, bueno, para tratar de controlar un poquito el aforo, podríamos ir 5. Entonces ahí necesitaríamos unos 6 vehículos. Como ya les había mencionado, yo puedo, yo incluiría mi vehículo y de ahí necesitaríamos unos 5 o 6 vehículos más, ¿sí? Entonces, las personas que posiblemente pueden ayudarme con esto, para que por favor asimismo me escriban por interno, y de pronto ahí yo puedo también irme organizando, ¿sí? O sea, trataremos de entre nosotros mismos solventar esta situación del transporte, ¿sí? Y de ahí, en función de eso, si es que de pronto no hay la cantidad necesaria de vehículos, ¿sí? Podría yo ver alguna otra alternativa, ver alguna buseta o alguna opción adicional, ¿sí? Pero por lo pronto veamos si podemos realizarlo de esta forma, ¿sí? Entonces ahí en el transporte no sería
mayor cosa, a menos que de pronto sus compañeros digan, bueno, claro, yo les ayudo, pero tienen que reponer un poquito de la gasolina, ¿no? Entonces, no sé, de pronto ahí sería $1 o $2 por persona y ya se puede más o menos reponer. Entonces, no sería un presupuesto demasiado alto, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Alguna otra duda? ¿No? Listo, chicos. Entonces, con eso, habiendo ya definido esto, finalizaremos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.